Bueno, Olimpo, usted nos está diciendo, o nos dice, usted me dice que está de acuerdo con las predicaciones de Luis Toro, digan. Sí, claro, sí, porque yo la pruebo con la Biblia Son, y son com- las verdades. No hay una cosa que no sea, que no esté y que se sostiene con la Biblia. se Es por sostienen, eso lo bueno. óigame, se sostienen con la Biblia. La pregunta es Dios católico? ¿Sí o no? Católicos, claro. ¿Por qué Dios es católico? Repítanos. Ya le dije, porque él es católico por lo que todo lo de él enseñanza es universal para todo el mundo, para todo el mundo. O sea, por su enseñanza, Dios es católico porque esa enseñanza es universal para todo el mundo. Entonces, Dios es católico de la iglesia católica. Esa es la iglesia de Dios. Sí, Vale. Usted me puede comprobar por la Biblia. No vamos a hablar del término católico ni del término universal, no. Porque sabemos que eso no está en la Biblia, ¿sí o no? claro. Pero usted ha dicho una verdad. Usted ha dicho una verdad y estoy de acuerdo con eso. Dios es católico por su mensaje, porque es para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con eso, imagínense. ¿Y ese mensaje dónde lo podemos encontrar, Olimpo? Ese mensaje Sí, ¿dónde lo podemos encontrar? de la Biblia, o sea, usted quiere versículos y No, capítulos de no, no, mensajes. solamente me diga dónde podemos encontrar ese mensaje universal de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia. En la Biblia. Bien, Olimpo, yo como pentecostal, unicitario, miembro de la iglesia pentecostal, estoy 100% de acuerdo con usted. Imagínese, estamos de acuerdo que Dios es católico, Dios es universal, porque tiene un mensaje para todo el mundo. ¿Sí? Él incluye a todo el mundo, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Es decir, todos los hombres que habla de un término que es para todo el mundo. Entonces podemos abarcar que es universal. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo con usted de que ese mensaje lo encontramos en la Biblia. ¿Sí? Ahora, usted me dice a mí que es la iglesia católica, esta iglesia, la iglesia católica a la que pertenece Luis Toro y a la que pertenece usted y el Papa, que es la iglesia de Cristo y que esa es la iglesia a la cual Dios le ha dado el mensaje. ¿Sí o no? Claro. Sí. Bueno, usted, Cristo es mire, Cristo, Jesús es un nombre. ¿un Y qué? Cristo es el Hijo hecho hombre, Bueno, vamos a mirar, amigo aquí en la Olimpo, tierra. ¿usted es católico de toda la vida, católico practicante? No he sido católico, o sea, no he sido católico, no, sino que afortunadamente yo asistía por no leer la Biblia y por no estar en comunión con exacto con las enseñanzas que nos daban. Yo inclusive asistí hasta 14 años en el Evangelio, Vale, qué bien. pero de ahí, de ahí donde yo saqué dudas y de que en realidad no enseñaba lo que en realidad debían enseñar. Bueno, Olimpo, vamos a hacer una dinámica, ¿vale? Usted, vuelvo y repito, estoy de acuerdo con usted de que Dios tiene un mensaje para todo el mundo y que ese mensaje pues se convierte en un mensaje universal, digámoslo así en ese término, y que Dios tiene una iglesia de la cual es de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, pueblo y nación, y eso lo convierte a Dios y su iglesia en una iglesia universal. ¿Sí? Y bajo el término católico, porque eso significa el término católico universal. Pero usted nos dice una gran verdad que ese mensaje está explícitamente en la Biblia. Vamos a mirar, Olimpo, y vamos a mirar si este mensaje de la Iglesia Católica es el mensaje que Dios dejó a la Iglesia por medio de la Biblia. Vamos a mirarlo, ¿le parece? Correcto. Vamos a mirarlo. Nómbreme donde la Biblia dice que Dios le dijo a la Iglesia que llamaran a María Madre de Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? Que Dios le dijo o los apóstoles le hayan dicho a la Iglesia que María es literalmente así. Llamen a María Madre de Dios. Deme el texto, por favor. De la que la llamen Sí, sí, que la llamen Madre Madre de de Dios. Dios. ¿Dónde dice el texto que Jesús dijo o la Biblia dice o los apóstoles dijeron
que había que llamar en la iglesia, ¿no? En la iglesia, esa iglesia que es universal de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como lo dice la Biblia. Bueno, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Discúlpeme, Olipo. Búscate Lucas 1. Del 1 de 45 al 50. Allí dice que la María deberían llamarle Madre de Dios. Sí, vamos a mirar. Debían de llamarla, no, tenía que una muy especial que la escogió como madre, no, pero es que esa no es la pregunta, Olimpo, esa no es la pregunta. Recuerde que el mensaje de la iglesia, que ustedes dicen que es la iglesia de Cristo, esa iglesia de Dios universal, es que María es Madre de Dios. Y yo le estoy preguntando dónde en la Biblia dice eso, donde Dios, los profetas, los apóstoles hayan mandado a decirle a la iglesia, digan María, Madre de Dios. ¿Me puede dar el texto? Es que los pastores, los papas, los apóstoles, que llama directamente, ella es nombrada directamente por Dios. Por eso, ¿dónde? Usted me dijo que todo ese mensaje estaba en la Biblia y que por eso Dios es universal. Bueno, muéstreme en la Biblia. Leas a Lucas del 1, de 45 al 50. Allí dice que deberían llamar a María Madre de Dios. Que representa la Madre de Dios. No, deberían llamar a María Madre de Dios, sí o no. ¿Lo dice la Biblia, sí o no, Olimpo? Sí, claro. Vamos a leer. Si no lo dice así, usted, Luis Toro, el Papa y su iglesia son unos mentirosos, ¿vale? ¿Acepta el reto? Sí. Acepta el reto, listo. Vamos a leerlo. San Lucas 1 del 45. San Lucas 1 del... Vamos a leerlo. Lucas 1 de 45 al 56. Vamos a leerlo. Si no lo dice así, usted, Luis Toro y su iglesia son unos mentirosos. Vamos a leerlo. Leamos, dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por el Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y para su descendencia para siempre. Olimpo, seguidor de Luis Toro, allí no dice, allí no lo dice, pero no. ¿Cómo ha dicho usted? ¿Cómo ha dicho? ¿Lo dice o no lo dice? No lo dice. Lo dice, pero se entiende. No lo dice, Olimpo. Muy bien, bravo. Olimpo ha dicho que la Biblia no dice Madre de Dios. Por lo tanto, lo que dice la Iglesia Católica no es la verdad que Dios mandó. Vamos, sigamos en este reto que usted ha sentado, Olimpo. Donde los apóstoles mandaron a la iglesia, esa iglesia universal que es de toda nación, lengua, pueblo, sí, esa iglesia universal, ya, por eso Dios es un Dios universal, donde los apóstoles o Dios mandó a la iglesia a que se hiciesen una imagen de María, la honraran y le rindiesen culto. Deme el texto, por favor. ¿Dónde está? No, es que él nos mandó a que se hicieran culto y baile. Por eso que como no entienden que es idolatría y ídolo. No, yo no estoy hablando de idolatría, yo estoy hablando de que ¿dónde mandó que se le hiciesen una imagen a María? ¿Dónde está en la Biblia donde los apóstoles le mandan a la iglesia o Jesús le manda a la iglesia a hacer una imagen de María y honrarla? ¿Dónde está eso? Eso no, es que esto no se le manda a hacer una imagen. ¿Quién dijo que es una imagen? Entonces lo que hay en la iglesia católica, ¿qué es? Eso que llaman que es María, ¿qué es eso? Eso son representaciones de imágenes. Representaciones de imágenes, escuche bien. Cambiémosles el término, pues. ¿Dónde manda los apóstoles, dónde mandaron a la iglesia, no a esa iglesia universal, de ese Dios universal? ¿Dónde mandaron a hacerle una representación por medio de una imagen a María y honrarla y rendirle culto? ¿Dónde está eso en la Biblia? Deme el texto. No, es que esto no se le manda a hacer.
imágenes ni estatuas, sino Por eso lo hizo Salomón. Salomón. Entonces Salomón mandó a hacerle una imagen, una representación a María. Dígame dónde está. No, Salomón no, ni las iglesias. Olimpo. No. Olimpo. Esto es durísimo con ustedes, que tienen que esto como No, Olimpo, yo no estoy hablando de idolatría, solamente estamos mirando, ¿por qué? Pues ustedes dicen que Dios es católico, la iglesia es católica. Entonces, ¿dónde está el mandamiento? Amigo Olimpo, por favor, usted me ha dicho a mí que todo eso está en la Biblia, sino que por eso esa voluntad de Dios es expresada para todo el mundo y por eso Dios es católico y tiene una iglesia católica. Y usted me ha dicho que esa iglesia es la iglesia de usted, la iglesia católica de Luis Toro, del cura Luis Toro, del Papa y de usted. Entonces mi pregunta es sencilla, ¿dónde está en la Biblia el mandamiento donde los apóstoles o Jesús le mandó a la iglesia a hacer una representación, una imagen representativa de María y que se le debería honrar y rendirle culto? ¿Dónde está eso? En la Biblia. No es que se mandó a hacer una imagen ni una estatua, sino que la iglesia está representada de la iglesia primitiva, desde lo primitivo. Por eso, dame el texto bíblico, Olimpo, donde diga la iglesia, pues la iglesia apostólica, esta iglesia, donde la iglesia de la Biblia, que es esa iglesia universal, esa iglesia de toda lengua, pueblo y nación, donde ellos hicieron una imagen representativa de María y le rendían culto Esto no se mandó a hacer ni se hace. La iglesia católica no tiene, la iglesia católica, escúcheme, la iglesia católica no tiene una representación de María en una imagen, no la tiene. No. ¿No? ¿No? No, y esa estatua a la cual le queman velas, a la cual se le arrodillan, a la cual le cantan Ave María, esa estatua, ¿a quién representa? Eso es venerando. Venerar. Bueno, vale, ¿a quién? ¿A quién más? ¿A quién? A la Madre de Dios. ¿A quién? La Madre de Dios. A la Madre de Dios. ¿A María? De Jesucristo. ¿A María? De Jesucristo. Bueno, entonces dame el texto bíblico. De aquí en la tierra. Amigo Olimpo, dame el texto bíblico donde la Biblia, los apóstoles, a la iglesia universal, esa iglesia apostólica universal de toda lengua, tribu, pueblo y nación, ¿sí? Le mandaron a hacer ¿cómo es lo que usted dice? ¿Cómo es que usted usa el término? No, usted usa un término. Está tan nuevo. Venerar. ¿Dónde mandaron a venerar? A hacer una representación de María y venerarla. Dame el texto. ¿Existe el texto, sí o no? Es que lo que ustedes se ven es que nosotros adoramos. Adoramos es diferente a venerar. No, amigo. Vuelvo y repito, está bien venerarla, no hay ningún problema, no tengo problema en eso, pero dame el texto donde los apóstoles mandaron a hacer una imagen representativa de María, como usted lo ha dicho, y que la veneren. ¿Dónde está el texto? Dame el texto en la Biblia. No, ahorita no te lo puedo explicar exactamente. Eso no lo tengo hasta ahora, pero sí. No lo tienes, exactamente. No, es que no lo tienes, es que no existe, amigo Olimpo, discípulo de Luis Toro. No existe en la Biblia, no está en la Biblia un solo texto bíblico donde la iglesia de la Biblia, la cual sí es una iglesia universal porque es de toda lengua, todo pueblo, toda tribu, toda nación, mandaron los apóstoles o el Señor Jesús, mandaron primeramente a llamar a María Madre de Dios. No existe, no está el texto. Segundo, que mandaron a hacerle una imagen representativa y que se le venerasen. Y les recuerdo que la palabra venerar, según el texto bíblico, significa honrar o darle culto. Latreo, honrarle o darle culto.
Eso es lo que significa. Proscuneo significa adorar. Escúcheme, por favor. Escúcheme. Y ustedes los católicos adoran a María porque se le hincan y le rinden culto, le cantan, le oran, cosa que no está en la Biblia. Usted no puede mostrar eso en la Biblia. Amigo Olimpo, no puede mostrar eso en la Biblia. Imagínese, no puede demostrar eso en la Biblia. Ahora, si yo le pregunto esto, por ejemplo, esto otro, voy a preguntarle esto otro de lo que ustedes hacen. ¿Pero sabe por qué? Porque ustedes creen que nosotros adoramos de que esa imagen es Dios. No, es que nosotros, amigo Olimpo. No. Amigo Olimpo, yo no, amigo Olimpo. Los son acá los que creen que uno cree que esa imagen es Dios. No, es que nosotros no creemos que esa imagen sea Dios. Lo que ustedes creen es que esa imagen representa a un ser que es un ser humano y ustedes dicen que está en el cielo. Esa es mi pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que María subió al cielo? Deme el texto, por favor. Ya te dije, aquí mismo, ahora mismo no te lo puedo decir ni nada de eso. No tengo que buscarlo y todo eso. Dale, pero no existe, amigo discípulo de Luis Toro. Eso no existe, ninguna de sus dogmas existe, eso no está en la Biblia. Por lo tanto, ustedes no son la Iglesia Católica de la Biblia. La Iglesia Católica de la Biblia no honraba ni daba culto a las criaturas. Eso es abominación, eso es lo que dice. Ustedes no pueden mostrar ninguno de sus dogmas aquí. Ahora, la Iglesia, voy a preguntarle esto, la Iglesia de la Biblia, la Iglesia, esa Iglesia universal, de ese Dios universal, predicaba esto, que Dios es uno solo y que Dios se manifestó en carne, o predicaba que es un Dios en tres personas. Dios en tres personas. Dame el texto, por favor. Dame el texto donde la iglesia predicó un Dios en tres personas. Yo te lo doy ahorita porque yo estoy acá mismo, estoy por acá por otro lado y no estoy en yo todo eso te lo doy. Pero ¿por qué no mira los videos? ¿Por qué no mira los videos? Dale. Mira, el amigo Olimpo no puede demostrar. El amigo Olimpo, discípulo de Luis Toro, no puede demostrar eso. El Dios universal es el Dios que es uno, único y solo, y no hay otro además de él. Ese es el Dios universal, ese Dios manifestado en carne. Yo sí sé dónde puede encontrar usted un Dios en tres personas, en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 253, allí lo puede encontrar. En la Biblia no, amigo Olimpo, por lo tanto, ustedes no son la Iglesia Católica, de esa Iglesia Católica que es de toda nación, toda lengua, todo pueblo. Segundo, amigo Olimpo, segundo y por último ya, ustedes le rinden culto a las criaturas antes que al Creador, a María, a Juan, a Pablo, a todos ellos le sacan sus estatuas, cosa que no fue mandado en la Biblia, eso no está mandado en la Biblia. Ustedes son unos apóstatas, son unos idólatras. Tercero, la Biblia dice que la iglesia de Jesucristo es santa, pero ustedes ¿qué santidad tienen, amigo Olimpo? Dígame, ¿qué santidad tienen? Son borrachos, son adúlteros, son fornicarios, son ladrones, son mentirosos. ¿Sí? Yo fui eso, yo lo fui, pero ahora no lo soy, amigo Olimpo, ahora no lo soy. Ustedes sí son pecadores practicantes, nosotros somos pecadores arrepentidos, mi querido amigo Olimpo. ¿Ah? Aquí en la tierra, ya representando a Jesús. ¿Quién? Jesús fue el nombre que se escogió como el de María. ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? De todo es Jesús fue el mejor ejemplo para el plan de Dios de la salvación. Bueno, dame el nombre, dame. No, búsquelo. Listo, amigo Olimpo, hasta luego. No puede dar ningún texto, listo. Amigo Olimpo. No, de esta manera, amigo Olimpo. Y vean los videos. Amigo Olimpo, no, yo no veo videos, amigo Olimpo, no, es que a mí me gusta que la gente, amigo Olimpo, me gusta que la gente me lo diga en la Biblia. Amigo Olimpo, una última pregunta. Deme el texto, un texto donde algún apóstol llamó a Pedro Papa. Deme un texto, ¿dónde está? Los tres videos últimos que te ha dicho, saque la Biblia suya y compruebe. Amigo Olimpo, ¿dónde está el texto donde algún apóstol llamó a Pedro Papa? Yo también el Evangelio 14 años por la ignorancia. No puede demostrar nada el amigo Olimpo. Ese es el problema de los católicos. Se ponen porque usan personas, y es lo que tiene el problema Luis Toro, ¿no? Que usan la gente y los hermanos o los amigos se quedan como, no le pueden demostrar. Dios es católico y los avasalla y todo eso.
Pero cuando hablamos con los discípulos de Luis Toro, pues la verdad no tienen nada. Yo quisiera debatir con Luis Toro. Sí, señores. Yo quisiera debatir con Luis Toro. ¿Mm? Yo quisiera debatir con Luis Toro. Quisiera debatir con él. ¿Mm? Pero pues desafortunadamente no me aceptó el debate. Amigo Pedro, católico, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Amigo Pedro, una pregunta sencilla. ¿Usted está de acuerdo con las predicaciones de Luis Toro? Sí, señor. ¿Es Dios católico? Sí, señor. ¿Por qué Dios es católico? Coménteme. Porque dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ajá. ¿Cuál es Por el todas evangelio? partes, también dice. Y por eso Dios Universal. es católico. ¿Ah? Católico quiere decir universal. Vale. Vale, amigo Pedro, listo. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted sigue a Luis Toro? Bien, estoy de acuerdo, vale. Sí. Dios es católico porque mandó a predicar un mensaje universal a toda criatura. Vale, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Universal quiere decir católico. Vale, sí, católico. Vale, estoy de acuerdo. Estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Listo. Vamos a ver cuál es ese mensaje. ¿Cuál fue ese mensaje? ¿Aló? ¿Cuál fue ese mensaje, amigo Pedro, discípulo de Luis Toro? Pues la idea de Jesús era que todo mundo lo conociera. ¿A quién? A Jesús. Dice así: vaya por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Ese es el mensaje del evangelio: creer y ser bautizado. ¿Creer en qué, por ejemplo? Dígame, si ese es el mensaje de la Iglesia Católica, ¿es la Iglesia Católica de hoy la Iglesia Católica Universal de Jesucristo y de los apóstoles, sí o no? Claro, sí. Sí, listo. Entonces dígame cuál fue ese mensaje, por favor. ¿Cuál? ¿En qué versículo? No. Usted me está diciendo que la iglesia de ustedes es la Iglesia Católica a la cual fue dado ese mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El cual debo creer y ser bautizado. Coménteme. No, me estaba diciendo que ¿por qué católica? Bueno, no puede responder. Decía que es universal. Sí, no puede responder sí o no. Mire, ese es el problema. Luis Toro les enseña a ellos algo avasallando a las personas, pero no pueden hablar. Si me hace la pregunta clara, pues le respondo. Claro, más claro de aquí. ¿Cuál es el mensaje del evangelio y cuál es el bautismo? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese mensaje? El que crea y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál es ese mensaje? Fuere bautizado será salvo. ¿Cuál es el mensaje y cuál es el bautismo? Lo que le decía al principio, el que conozca a Jesucristo. Ajá. O sea, la idea de Jesucristo es que lo conozcan. Ajá. Conozcan a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. ¿Cuál Dios? Dios Hijo. Dios Hijo. Ahora, ese es el mensaje. Ahora, y ese mensaje, amigo, que tiene la Iglesia Católica, ¿dónde lo podemos mirar de ese Dios universal que es ese mensaje? ¿Dónde podemos mirar ese mensaje? En la Biblia. En la Biblia. Listo. Bueno, entonces Jesucristo, hay que conocer a Jesucristo, el Dios Hijo. Dame el texto en la Biblia que llamen a Jesucristo Dios Hijo. ¿Dónde lo dice? ¿Cómo? Dame el texto en la Biblia donde llamaron a Jesucristo Dios Hijo. ¿Dónde lo dice? Ahorita no lo tengo, pero sí existe. Qué pesar. No existe. No existe. Toda la Biblia no me la sé igual. No existe, amigo. Luis Toro sí le podría contestar. Claro, es que ustedes ven las predicaciones de Luis Toro y dicen que es, pero cuando uno va, por eso Luis Toro, amigo, te lo digo, no me aceptó el debate a mí, no me lo aceptó. Él quiere coger gentecita que él mismo ha discipulado para que vayan y debatan con él. ¿No? Porque eso ya está demostrado. Y segundo, no, le da miedo, le dio miedo. ¿Y por qué? Porque escúcheme por favor. Porque las preguntas que yo les hago, las preguntas que yo les hago a ustedes no la pueden responder. Usted dice que el mensaje es que Jesucristo es el Dios Hijo.
pero ese texto no existe en la Biblia, no existe en la Biblia. Jesucristo es llamado Dios, Señor y Padre. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Como el Señor lo dijo, no toqué lo inmundo, salid en medio de ellos y yo recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Santiago en su carta dice, amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin asesión de personas. Sea sin asesión de personas. ¿Cuál Señor? El del capítulo 3, verso 9 dice, con ella bendecimos al Señor y Padre. El Señor es el único Dios, el Padre. La Biblia no habla de un Dios hijo. Usted miente al igual que lo hace Luis Toro. Ahora, miremos algo más. Vamos a mirar algo más. Hijo de Dios habla la Biblia, hijo de Dios. Ah, hijo de Dios, pero no dice Dios hijo. Que es cosa muy diferente. No, no es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Hijo de Dios. No, no es lo mismo. Dios, pues es Dios hijo. No, dice, usted me tiene que demostrar dónde hijo de Dios es igual a Dios hijo. Eso es mentira, amigo, no mienta. No aprenda las mañas no aprenda las mañas de Luis Toro. Le quiero hacer otra pregunta. Sí, escúcheme bien, sí, la iglesia católica, esa iglesia que usted pertenece, a la cual pertenece Luis Toro, es esa iglesia universal de la cual vemos su mensaje en la Biblia, como usted me ha dicho. Muéstreme en la Biblia donde los apóstoles mandaron a la iglesia a hacerse una imagen representativa de María, venerarla, honrarla o darle culto. Muéstreme el texto donde está. De María no, pero sí manda a hacer imágenes. Bueno, pero entonces, ¿por qué ustedes hacen imágenes de María si no está el mandamiento? Pero la Biblia no lo prohíbe. ¿Dónde? Hábleme. Deme pues el texto. La Biblia prohíbe ídolos. Bueno, muéstreme el texto, muéstreme el texto donde la Biblia muestre que hay una persona mandada por Dios a hacer una imagen y honrarla y darle culto. Muéstremelo. Manda a hacer imagen, no sí. Manda a honrarla, no manda a honrarla. ¿Y ustedes por qué hacen una imagen de María? Escúcheme, ¿por qué ustedes hacen una imagen de María, la honran y la veneran y le hacen culto? ¿Por qué? Si no hay un mandamiento. Porque para nosotros respetamos a María, que fue la que nos trajo al Salvador. Ah, trajo al Salvador, pero no respetan al Salvador, porque el Salvador dijo que no se hiciera imagen alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Eso es lo que dijo el Salvador. No, pero es que si lo interpreta mal, ahí sí no es culpa. Sí, no es culpa. Entonces muéstreme dónde la Biblia dice que hay que hacerle una imagen representativa a María, honrarle y darle culto. Muéstreme dónde está. No, a María no, pero sí manda a hacer imagen. Pero entonces muéstreme un texto en la Biblia donde Dios mandó a hacer una imagen cualquiera, una imagen y que se le rindiese culto, se le venerase y se le honrase. ¿Dónde está? Si ha visto los videos del padre Luis Toro donde habla de la se tienen que ir a los videos de Luis Toro. Qué pesar, de verdad. Bueno, última pregunta. ¿Por qué, muéstreme pues, ustedes hacen una Biblia a San Pablo y a San Juan, ¿sí o no? A San Pedro y a San Pablo, una fiesta, ¿sí o no? ¿Cómo? Una fiesta a San Pedro y a San Pablo, ¿sí o no? Se lo hace a San Pedro, a San Pablo, a todos los santos, a Listo. la Virgen. Bueno, a la Virgen. Muéstreme un texto donde Pedro, por favor, muéstreme un texto donde Pedro, donde Juan, donde Pablo mandaron que se hiciesen imágenes representativas de ellos y se les rindiese homenaje y se les hiciese culto. ¿Dónde está el texto? Eso es igual que hacerle la fiesta a la madre. Ah, no está en la Biblia. ¿Está en la Biblia o no? Lo mismo. ¿Está en la Biblia o no? Es igual. ¿Está en la Biblia o no? No está. No está en la Biblia, por lo tanto, ustedes no son la iglesia católica de Jesucristo, son una iglesia apóstata, mentirosa. Una sola pregunta, claro, yo le contesto. Ella me hizo varias. Contésteme una. Claro, una sí. sola. Una sí. Le contesto. Una. ¿Contesto? Solo una. Sí, claro. ¿Su iglesia viene desde Cristo? ¿En qué forma, dígame? ¿En doctrina? ¿En qué forma? En todo, todo. Bueno, vamos a ver en todo. En doctrina, lógicamente que sí. En doctrina, porque le voy a demostrar esto, se lo voy a demostrar y se lo voy a... Claro, se lo voy a demostrar. Pastor, en doctrina. Su iglesia empezó después del año 1500, pastor. ¿Seguro?
No me diga que viene desde ¿Seguro? Cristo, porque no, que la ¿Seguro? católica. Pues vamos a mirar. Viene hasta 1500. Vamos a mirar cuál es la doctrina. Estamos hablando de doctrina. Vamos a ver la doctrina. Amigo. El primero que protestó fue Martín Lutero. No, porque nosotros no somos, amigo, nosotros no somos protestantes. Nosotros somos la iglesia del nombre, que sí está en la Biblia. Sí, somos la iglesia del nombre. Mire, le voy a decir esto. Protesta con lo que Jesucristo mandó, es protestante. ¿Cómo no va a ser protestante? Bueno, entonces Jesucristo mandó que se le hiciese imagen a María y se le hiciese culto. Los que no protestan en la iglesia católica. Amigo, listo. Vamos, Jesucristo mandó que se le hiciese imagen a María y se le rindiese culto o homenaje. ¿Sí o no? No contesta. ¿Sí miran? Entonces no es mandato de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el primer protestante. Jesucristo es el primer protestante, porque eso lo mandó Jesucristo. Por favor, dígame. Jesucristo mandó, discúlpeme, Jesucristo mandó que se le hiciesen imágenes a Pedro, a Juan, a Pablo, a todos los apóstoles, y se le rindiese homenaje, y se le rindiese culto, ¿sí o no? Pastor, yo le hice una pregunta. No puede responder. Sí, mira, yo le estoy respondiendo. Usted dice que sí, porque usted tiene la doctrina de Cristo. No puede responder amigo, yo le estoy respondiendo, amigo. Amigo, le estoy respondiendo. Usted no puede responder eso, amigo. No puede responderlo. Yo sí le puedo responder. Último. Dígame. La doctrina de Cristo, le estoy respondiendo. No es cierto. Amigo, su iglesia claro. Hace 500 años. Déjeme hablar, por favor. ¿Me puede dejar hablar? Empezó hace 500 años. Vale, ¿me puede dejar hablar? Sí, claro. Vale. Gracias. Usted me puede responder, según la doctrina de Cristo, Dios es uno porque es único y solo, no hay otro además de él, o es uno porque son tres personas diferentes y distintas. Hay un solo Dios, pero tres personas distintas. Dame el texto donde Cristo dijo eso. Pues no lo tengo, la verdad no lo tengo, pero sé que lo hay. Lo tengo en la no lo hay, amigo, no lo hay. Marcos capítulo, Pastor, mire, amigo, Marcos capítulo 12, verso 28 al 32, se le acercan a Jesús un escriba y le dice, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la doctrina de Cristo, la cual es la doctrina de los profetas. Y esa doctrina dice, maestro, ¿verdad? Dicho que Dios es uno y no hay otro además de él. Esa es la verdadera doctrina. Y esa es la doctrina de la iglesia verdadera, de la iglesia universal, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, ¿sí? Le voy a hacer otra pregunta para que veamos que sí está la doctrina. Es en la doctrina, sí está. Última pregunta, para que veamos que sí está en la doctrina. Le voy a hacer una pregunta. Espere, el bautismo. Lo que me preguntaba, en la Biblia dice, no soy yo solo, dice Jesús. Ajá, no, pero es que no dice, no dice que son tres personas diferentes y distintas. No soy yo solo. Sí, no lo dice, amigo. Tres personas diferentes y distintas no lo dice. Ahora, ya le aclaro ese verso. Ya se lo aclaro. Vamos, ya se lo aclaro. Ya se lo aclaro. Ya le aclaro ese texto. Pero no por favor. Solo, sino el Padre que me envió. Dale. Da testimonio de mí. Vale, amigo católico. Mi Padre vale. Que me envió, vale, da amigo católico. de mí. Vale, amigo católico. Ahorita le explico eso. Y vamos a ver por qué Jesús no es solo, ¿vale? Vamos a ver por qué. En el bautismo, amigo católico, dígame por qué. Dígame cuál es el bautismo de la iglesia apostólica. ¿Cuál es? El bautismo de la iglesia apostólica es el de Jesús. ¿Cuál es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale, dame un solo texto donde la iglesia fueron bautizados o mandaron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde los apóstoles hicieron eso? Dice en la Biblia, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo, eso según ustedes, según lo que dice la tradición, lo dice Jesús. Pero dame el texto donde los apóstoles bautizaron de esa manera. Dame el texto, ¿existe o no existe? No existe ningún texto que diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Jesús manda. No existe. Ahora, y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le hago esta pregunta. Dado que usted es discípulo de Luis Toro, imagino que ha estudiado mucho y sabe mucho de la Iglesia Católica, ¿por qué la Iglesia Católica en la Biblia de Jerusalén, y por qué en la Biblia, Sagrada Biblia, que son de traducciones o son de casas católicas, de la casa católica, traducción católica,
Dice en Mateo 28, 19, nota a pie de página, que ese bautismo fue introducido posteriormente en la comunidad primitiva. Y fue introducido posteriormente cuando aparece clara la doctrina de la Trinidad. Dígame por qué esas Biblias dicen así. Católicas. No le escuché bien. Bueno, escuche bien, por favor. Usted dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que no hay ningún bautismo donde los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la razón es obvia, porque hay dos Biblias y hay más, porque hay más Biblias católicas como son. Le voy a citar dos, que las he leído yo. Mateo 28, 19, nota a pie de página. Dice, nota a pie de página, dice Mateo 28, 19, que ese bautismo apareció posteriormente, fue introducido posteriormente en la comunidad primitiva cuando aparece claramente la doctrina de la Trinidad, que es sabido que los hechos mandan a bautizar en el nombre de Jesús, pero que esto fue introducido posteriormente. El Catecismo Vaticano II, dice en su página, si no estoy mal, en la 151, dice que los apóstoles conocieron únicamente el bautismo cristocéntrico, es decir, el bautismo en el nombre de Jesús, porque el bautismo en el nombre de la Trinidad aparece en el siglo IV, dicen ellos. Ahora, dígame usted por qué estas Biblias católicas dicen que ese bautismo fue introducido posteriormente. 28:19. Vale, amigo, 28:19. Amigo, vuelvo y le repito, Biblia, ¿usted la tiene allí? La tiene allí, Biblia de Jerusalén. Estoy mirando 28:19, dice, vayan pues a las gentes. ¿Cuál Biblia? De todas las naciones y háganlas mis discípulos. ¿Cuál Biblia? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Sí. Nota a pie de página, ¿cuál Biblia está hablando? Vayan a todas las gentes. ¿De cuál Biblia? Háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, lea la nota, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigo Pedro, ¿cuál Biblia está leyendo? Una Biblia católica. ¿No? ¿Tiene nota a pie de página? No, es que ya está viejita, ya se pero entonces yo le estoy preguntando, usted que es un discípulo de Luis Toro y se las sabe todas como Luis Toro, dígame por qué esta Biblia es católica, nota a pie de página, Biblia de Jerusalén, y la Biblia al día, nuestra Sagrada Biblia, dice nota a pie de página Mateo 28, 19, que ese bautismo fue introducido posteriormente en la comunidad primitiva cuando aparece claramente la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Y que es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Dígame por qué dice eso esas Biblias católicas, por favor, ilústrenos. Le estoy diciendo, pastor, en la Biblia dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y hagan las mis discípulos. Gracias, no puede responder. No puede responder. Miremos que la Biblia es obvio, la Biblia no da nombre de ninguna iglesia. La Biblia no da nombre de ninguna iglesia. ¿Sí? La iglesia es católica, es universal, porque es una iglesia para toda lengua, todo pueblo, toda nación. La iglesia que tenga la doctrina de la Biblia, esa es la verdadera Biblia, la verdadera iglesia católica. La iglesia de la Biblia es una iglesia que cree que Dios es uno, solo, y que Dios fue manifestado en carne. Su bautismo es en el nombre de Jesús. Dice que 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿En qué nombre los bautizaron? En el nombre de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia católica, la que llevó este mensaje a millones de personas y siguió a través de los siglos. Cuando viene, vamos a preguntarle a este amigo, ¿usted sabe lo que es viene algo, el edicto de Tesalónica, amigo? ¿Usted lo ha leído? No, ese sí no lo he leído. ¿Sabía usted que según en el año cerca del año 400, el emperador romano dice que de ahí en adelante todo mundo, por edicto, no por doctrina, por edicto, todo mundo sería llamado católico trinitario, y el que no se sometiese a eso llevaría la más grande de las penas al ser llamado hereje? ¿Sabía usted que la iglesia católica nació fue por edicto, no por doctrina? Así como dice el término o el Catecismo Vaticano II en esa página que le nombré, que dice que fue en el siglo IV donde aparece claramente la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Y que por eso Mateo 28, 19, nota a pie de página de la Biblia Jerusalén y de la Biblia nuestra Sagrada Biblia, dice nota a pie de página que ese bautismo fue introducido
cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad, y eso fue en el siglo IV. ¿Qué coincidencia? En el edicto de Tesalónica. Imagínate, donde todo el mundo sería llamado católico. ¿Ah? Imagínate, ¿sabías eso? En el primer concilio, que es el concilio de Nicea, dice que el emperador Constantino, para eliminar todas las disensiones, o sea, divisiones, ya empezaban a haber divisiones. Y fue reunión para eliminar todas las divisiones en el seno de la iglesia. ¿Y cómo las eliminaron? Su unidad. ¿Cómo las eliminaron? Asegurar su unidad. ¿Cómo las eliminaron? Ha venido trayendo todo el tiempo asegurar su ¿Cómo las eliminaron? ¿Cómo las eliminaron? Pero hoy hay miles de divisiones. ¿Cómo las eliminaron? Dígame cómo las eliminaron. La reunión del concilio. Sí, pero ¿cómo las eliminaron? Porque si usted me dice a mí, si usted me dice a mí, voy a eliminar su iglesia, no vaya a predicar, yo le digo que no voy a hacerle caso. Pero ¿cómo fue la forma de reprensión del imperio? ¿No sabe? Empezaban algunos ministros de la iglesia a hablar cosas diferentes. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso? Tratar de salirse de la única iglesia que había. ¿En qué año fue eso? Y por eso el Papa convocó. ¿En qué año fue? ¿En qué año? Concilio de Nicea en el año 325. 325. Pero la pregunta es, ¿cómo eliminaron ustedes los católicos a las otras iglesias? ¿Cómo los eliminaron? No, es que no había más iglesias. No, entonces no dice que había que... No dice usted que por eso fue el concilio. No dice que por eso fue el concilio, para tratar de eliminar las otras ideas que se levantaban. Amigo, no mienta. Hay algo que se llama la persecución, ¿no? Usted sabe a qué me refiero, ¿no? Usted sabe a qué me refiero. Por el baño de sangre fue que eliminaron los demás pensamientos. Y por eso viene el edicto de Tesalónica, que el que no se hiciese católico romano y abrazase la doctrina de la Trinidad, sería llevado a las más horribles de las penas, según la herejía que ellos predicaban. Pero amigo, antes del año 300 ustedes no existían. Eso es mentira. Si la misma historia dice que la iglesia monarquiana, como se le llamaba a la iglesia del nombre anteriormente, los monarquianos, la historia dice que era la mayoría de iglesias en el año 200. Era la iglesia mayoritaria. Eso es lo que quisieron acabar y lo acabaron ustedes por medio de la persecución. Agradecemos al señor Pedro Católico por haber estado con nosotros, seguidor de Luis Toro, y ya vemos que no pueden demostrar que su iglesia sea la iglesia de la Biblia. La iglesia es iglesia universal. Luis Toro los tiene embrujados. Luis Toro los tiene así. He debatido hoy con 2 católicos y ninguno pudo demostrar por qué son la iglesia católica de ese Dios católico. Ese Dios católico es uno, único y solo. Es universal porque mandó su mensaje a todos. Hasta luego, hasta la próxima. Dios les bendiga.